Alberto. Bendito sea el Señor. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén. Se quedaron un poquito cansados, ¿verdad? Porque esperaron para aquí que en la vuelta, para que sepan lo que es iniciar el culto de pie y terminar el culto de pie. Ajá, y eso que no es domingo, los domingos es más largo. Ahí nomás está el hermano Leo. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo, dice la Biblia, que en Efesios, que los tiempos son malos, ¿verdad? Y que hay que tomarlos en cuenta y vivir con diligencia. Diligencia es lo contrario a negligencia. Una persona negligente no le importa cómo vive la vida. Hay gente que tiene en sus manos muchísimo tiempo y se le va como agua y no lo aprovecha. Ni estudiando, ni apoyando, ni nada. Así es que pónganse pilas. Todos pongámonos pilas. Los tiempos son malos. Estamos viendo la clase de escatología. ¿Qué fueron las últimas cosas que vimos la semana pasada? ¿Se acuerdan, cuñado? Ajá. Es que aquí a los nuevos y a los viejos se les pregunta, no crean que no. ¿De qué estuvimos hablando la semana pasada? Se puso interesante, ¿verdad? Bueno, a tal grado que cuando iba en el camino mi cuñado me dice, se me hizo que se fue la hora así. Que cuando algo está bueno uno quiere más. Así es que vamos a aprovechar. De los ángeles caídos. Ajá. El juicio contra los ángeles caídos. ¿Y qué aprendimos de ello? Vimos el tiempo y el lugar del juicio, que dijimos, se cree que estos ángeles evidentemente estarán asociados con Satanás en su juicio. Pero antes del juicio del gran trono blanco, ya que el juicio del trono blanco es el juicio final. Ahora, ya para entrar de lleno, esto es escatología, es profecía. La semana anterior, la semana pasada, estuvimos hablando de los acontecimientos que están pasando a nivel mundial, hablando de la nación de Israel y hablando de Estados Unidos, hablando del Medio Oriente, como los árabes, que son como tipo enemigos de Israel, que siempre hay guerras allá en Israel, en el Medio Oriente. Pónganse atentos para cuando Donald Trump diga, ok, ahí viene el tratado de paz. Pónganse atentos a las noticias, sigan esas noticias. Porque dice la Biblia, cuando oigan de paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Miren, hermano, hay tanta información que dar. Hermano, ¿usted la quiere dar? Dele, pues. No. Hermano Walter. Esa profecía es para el pueblo de Israel, ¿verdad? Yes, destrucción repentina. Yes, por supuesto. Porque se supone que cuando venga todos los acontecimientos en cuestión al anticristo, que es paz y seguridad, etcétera, ya la iglesia, nosotros debimos de haber sido arrebatados. Les digo, hay tanta información. Fíjense que hoy más que nunca, si antes les decía, hermano, estudie la Biblia, estudie la historia, hoy yo no dudaría en ponerle el doble de peso a decir, estudie. Saben que me encontré por allí un estudio donde está relatándose, escuche esto, está interesante. No me salgo del tema, entramos por lo que es escatología y vamos y caemos en la nación de Israel y el Vaticano. Se cuenta que según la historia política y religiosa que han caminado juntas a la vez hablando del Vaticano, que siempre ha querido tener esas dos cabezas, lo que es política y lo que es religión, se dice que en tales años la nación de Israel, con un gobernante de turno que tenía por allá, no voy a decir ni fechas, pero hace bastante tiempo, entregaron la nación de Israel. Ustedes sabían, los que han ido a Israel, ustedes sabían que Israel se conoce por Israel, la actual, la ciudad actual, pero está la Jerusalén o el pueblo viejo que le llaman. Estudie, investigue esto. Está una parte vieja. Entonces resulta que el Vaticano siempre, el papado, etcétera, siempre ha tenido el ojo puesto en Israel, en Jerusalén, para tomar la ciudad para ellos.
de ahí es de que sacamos las conclusiones. Eso es evidente. Lo que estoy diciendo es parte de la historia, ya a lo viejo hay que estudiar. Pero aquí sale una evidencia de por qué Israel hoy en día está gobernado, está colonizado por muchos judíos no ortodoxos, sino sionistas. No me están entendiendo, ¿verdad? Estoy hablando en inglés. En hebreo, sionista. ¿Qué es? El judío ortodoxo es el que busca vivir la ley, la Torá, el ortodoxo, el que se pone su sombrero negro, el que se pone, cada cosa tiene, no se llama sombrero en sí, tiene su nombre ese sombrero, el que se pone la kippah, etc. Ese es el judío ortodoxo y el que estudia la Torá. Pero hoy en día tenemos a la nación de Israel plagada de judíos sionistas. Los judíos sionistas son los poderosos del mundo, que se le llaman los poderosos del mundo. ¿El sionismo qué es? En pocas palabras, el sionismo está entremezclado con la masonería. De ahí vienen las familias poderosas del mundo, que usted las puede buscar en internet, en YouTube, el nuevo orden mundial, que quieren hacer una moneda, un gobierno, una religión, y de ahí saldrá el anticristo. De ahí es donde viene la familia de los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, ¿me entiende? Todas esas familias sionistas, los dueños banqueros, etc. Ahora, se dice que el Vaticano es dueño de una parte de Jerusalén, de Israel. Pero ¿por qué tiempo atrás está interesado? Oiga, ¿cuántos saben que en la historia de México y de Estados Unidos a nosotros nos dieron gato por liebre? Nos quitaron Texas, Arizona, California. ¿Cuántos sabían? Eso era de México. De igual manera es lo que se oye allá en Israel. Esto, ¿verdad que nunca lo había oído lo que estoy hablando? Yo tampoco. Es algo nuevo. Que es donde hoy en día yo digo, es necesario estudiar historia. Es necesario estudiar, digamos, si la situación de Israel es importante, hay que estudiar qué ha pasado durante los años de la nación de Israel en cuestiones políticas. Resulta que en cuestiones políticas hubo un gobernante de turno que vendió ese terreno, que entregaron al Vaticano ese lugar de la nación de Israel, parte de Jerusalén, que creo yo que es donde está ¿cómo le llaman? La pared esta, el muro de los lamentos. ¿Cómo le llaman en inglés? The Wall East, creo que le llaman en inglés la pared de Eastward. Ok, le llaman la pared del este. Ok, bueno, ese lugar. Ahora, ¿por qué está interesado? Vamos a sacar conclusiones. A sacar conclusiones. ¿Por qué estaría, hermano Leo, si es verdad lo que usted está diciendo y lo que el estudio que usted leyó, escuchó, etcétera, es verdad? ¿Por qué estaría interesado el Vaticano en la ciudad santa? ¿Por qué? Oiga, en el mismo estudio resulta que Roma inventó la religión musulmana. Escuche, va agarrando sentido, escucha primero, no me arruguen la cara. Que Roma inventó esta religión del Islam y todo eso, ¿verdad? Porque ellos son los islámicos, los musulmanes, toda esta gente. Ahora, ¿y para qué? Resulta que tenemos el domo dorado o el domo de la cúpula dorada, que quienes gobiernan allí son los musulmanes. ¿A quién adoran? A Mahoma como profeta y a Alá como Dios. Que ellos dicen que Alá es el mismo Jehová. Mentiras del diablo, no lo crean. Ese Alá que ellos dicen es el mismo Jehová. Porque también los musulmanes también tienen ahí la Torá, en parte la tienen, ¿me entiendes? Y tienen su libro musulmán, etc. Por eso de ahí del judaísmo salen ciertas religiones. Los judíos,
los musulmanes y los cristianos. Póngase listo. Ahora, hermano Leo, entonces, ¿por qué el papado, por qué Roma tendría que inventar una religión que vaya contra los judíos, contra los ortodoxos? Ahora, ¿por qué quisiera tener en su poder a la nación santa, al lugar santo? Porque, escuche, como estos están en pleito, judíos y musulmanes, hay alguien que puede estar de intercesor. ¿Quién es? Quien acabo de nombrar. Roma. Ok. Pero resulta que ahí en Roma hay mucha gente, hay judíos, están los jesuitas, etcétera, donde no sé, ¿qué tal si de ahí, de toda esta gente sale el anticristo? Y que Roma vaya a decir, miren, háganle caso, él va a traer la paz y la unión a nuestras religiones. Ahí la cosa puede tener sentido de por qué Roma quiso comprar o tomar, tener derecho sobre ese lugar de Israel, para que el día de mañana sea el anticristo que diga, no se preocupen, la paz, va a venir la paz, yo les voy a permitir que edifiquen el tercer templo. ¿Se fijan? No se entiende del todo, porque usted quizá lo necesita tener más machacado. Yo estoy dando destellos de lo que puede ser lo que estoy explicando. No lo puede entender del todo. Es que, hermano, a mí me falta más información, más, etcétera. No nos vamos a meter en eso. Solamente le di a grandes rasgos para que tenga una idea la importancia de la historia. Después quizá yo se lo traiga más desmenuzadito, lo que le quiero dar a entender. Ok, dice el juicio contra los ángeles caídos. Si usted está enamorado de escatología, ya nos quedan como 4 hojitas nomás, o páginas. Yo no sé si terminemos, no creo que hoy, ¿verdad? Pero ya estamos en las últimas, dando patadas de ahogado. Mire, les voy a hacer una pregunta. Dice Judas, verso 6. Usted me pregunta, ¿qué capítulo? El único que tiene. ¿Verdad que Judas solamente tiene un capítulo? Por eso dije solamente el versículo. Dice Judas, verso 6, respecto a los ángeles caídos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo ¿qué? Oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó, escucha esta palabra, y es la pregunta que yo le voy a hacer, sino que los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio eterno. Pregunta, ¿no le llama la atención de que a estos ángeles caídos Dios los envíe a prisiones o sea, no les a prisiones eternas de tormento, no, hay algo específico, a prisiones de oscuridad? Pregunta, ¿por qué a prisiones de oscuridad? ¿Para qué? ¿Para que estén ahí en lo oscurito? Tormento. ¿Qué más? Miren, ahí les va. Revelación, iluminación. Estos ángeles, escúchenme bien, fueron creados por el Padre de las luces. ¿Quién es? Dios. ¿Se acuerdan que hay una escritura que dice el Padre de las luces? El Padre de los espíritus. ¿Qué ángel que fue creado para vivir en la luz va a sentirse cómodo viviendo en las tinieblas? ¿Qué cristiano que nació de nuevo, que quiere servir a Dios, se conforma viviendo embarrándose de pecado en pecado? ¿Verdad que es bien incómodo? Es incómodo vivir en el pecado cuando uno sabe que hubo un Cristo que murió en la cruz del Calvario,
que ya fui lavado con su sangre, que yo ya le canté, le adoré, yo ya me bauticé y que después de 10 años de cristiano fiel, yo me vaya al mundo, a los bares con mujeres, mi boca hecha rayos y centellas, otra vez la misma vida del pasado. No hay paz. No hay paz, hermano. Ahora, un ángel que fue creado para la luz, lo mandan a prisiones de oscuridad. O sea, la oscuridad viene siendo un lugar de tormento para alguien que nació de la luz. ¿Se fijan? Está tremendo, hermano. Está tremendo. Para nosotros es nada, porque nosotros durante el día estamos bien. Y viene la noche y ya nos acostumbramos a apagar la luz. Pero en el caso de ellos, de lo que es luz, presencia de Dios, a tinieblas, donde están separados de Dios, porque eso es. ¿Qué son las tinieblas? La ausencia de la luz. ¿Me entienden? ¿Qué son las tinieblas? La ausencia de la luz. Hay estudios científicos acerca de las tinieblas. Algunos dicen, no, las tinieblas no son nada. La luz es, porque mientras la luz va avanzando, las tinieblas van desapareciendo. O sea, las tinieblas es nada. El concepto principal es la luz. Y hay estudios bien profundos de lo que es la luz, tremendo, en cuestión a la física, tremendos. Dios está... hablar de luz, hablar de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta dimensión, hermano, eso es hablar de otra cosa. Como por ejemplo, usted nunca se preguntó cómo es de que usted, es más, aquí, cómo es de que yo al hablar por este micrófono, mi voz salga allá. ¿Cómo es de que esa camarita, el lente, lo está grabando y el día de mañana usted me está viendo? Mis movimientos, eso tiene que ver con dimensiones. Con dimensiones. Eso está tremendo, hermano. ¿Dios dónde habita? En la cuarta dimensión. En lo espiritual. Ahorita estamos en tiempo y espacio. Ay, Señor, estudios profundos. Todo lo que me vaya, apúntale y vayas a su casa a estudiar. No duerma. Tómese una soda y un café y a meterle a estudiar. No se crea, no se haga como aquella tía que le conté. Se metía café, soda y se metió a estudiar. No, que el Espíritu lo guíe. Bueno, ya dijimos el tiempo y el lugar del juicio para estos ángeles. En cuanto al lugar, ya lo hablamos. ¿Quiénes serán juzgados? El número de ángeles que pecaron, todos en su totalidad. Judas verso 6, segunda de Pedro 2:4. La base o la causa del juicio. Base a causa del juicio. Por no guardar su dignidad, rebelándose y traicionando a Dios. Judas verso 6 y otra vez segunda de Pedro 2:4. El resultado del juicio. Habrá un solo resultado. Todos serán condenados y lanzados al lago de fuego ardiente. Apocalipsis 20:10. Ahora, el juicio del gran trono blanco. Este es el cuarto juicio, son 5. Seguimos con el siguiente juicio. El juicio del gran trono blanco. ¿Usted le gustaría saber qué va a pasar en ese gran juicio del gran trono blanco? Escuche. Este juicio del gran trono blanco bien podía llamarse el juicio final. ¿Ok? Constituye la terminación del programa de resurrección y de juicio de Dios. Del programa de resurrección y de juicio de Dios. Este juicio sucederá después de la expiración del reino milenial de Cristo. Apocalipsis 20, 11 y 15. Este juicio sucederá después de la expiración del reino milenial de Cristo. Apocalipsis 20, 11 al 15. Ahora, el lugar de este juicio, el lugar del juicio. Este juicio ocurrirá en un lugar donde no habrá ni cielo ni tierra. Ah, caray.
ni cielo ni tierra. Así lo determinan las escrituras. Ahora sígame con su vista. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco. Ahí está, el juicio del gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual cayeron la tierra y el cielo. Wow. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ellos estaban, como quien dice, sin nadie que los defienda, ni dónde poder esconderse. Ok. Estaban de pie, pequeños y grandes delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Esto es para que se fije, mi querido hermano, que Dios apunta de usted todo. Dios tiene quizá millares de ángeles, uno para cada quien, apuntando lo que el hermano Javier hace, apuntando lo que el hermano Kedwin hace, lo que la hermana Siria, lo que la hermana Carmen, etc. Todo está escrito delante del trono de Dios. Oiga, y escuche, la Biblia habla también de nuestras palabras, lo que decimos. Todo está delante de Dios. Oiga, la Biblia habla acerca de nuestros pensamientos. Ay, santo, o sea, a Dios no se le va a escapar nadita. Y si es necesario ponernos una pantalla ahí, ya con el cuento que hemos hablado de tecnología extraterrestre, ¿verdad? Que viene de allá. No sé con qué sorpresa nos vayamos a llevar delante del trono de Dios. Allá no existe el tiempo, allá nos puede presentar una película. Usted dice, ay, pero qué aburrido. Yo tengo 80 años, el Señor me va a enjuiciar toda la vida. Los 80 años me va a sacar los trapitos al sol. Hermano, allá no existe el tiempo. Allá te puede pasar el Señor tu vida en un segundo. ¡Bum! No hay noción del tiempo. Estás en otro lugar. Para que veas. Pero bueno, usted no se asuste. Este juicio es para condenación. Si usted es la iglesia de Cristo, usted va a estar delante de Cristo, en las bodas del Cordero, etc. Ok, prosigo con el texto bíblico de Apocalipsis. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a sus muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que se quema con azufre. Y el gusano nunca muere. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Los sujetos del juicio. ¿Quiénes van a ser estos sujetos del juicio? Ante el gran trono blanco aparecerán todos los muertos no salvos. Hermano, ¿usted no quiere presentarse en ese trono blanco donde a la gente le va a ir como en feria? Entréguele su vida a Cristo para que no aparezca en este juicio. Recuerde que estamos enseñando los 5 diferentes juicios. ¿Quiénes van a ser enjuiciados? Los gentiles. ¿Quiénes van a ser enjuiciados? La iglesia. ¿Quiénes van a ser enjuiciados? Los demonios, los ángeles caídos. ¿Quiénes van a ser enjuiciados? Todas las naciones de la tierra, como es el juicio del gran trono blanco. El último juicio es lo tengo aquí, no, creo que este es el último, ¿verdad? Este es el que estoy, ¿me entiende? Entonces, se le conoce la doctrina de los juicios, porque estamos enseñando los diferentes juicios que va a haber. Si usted no recibe a Cristo en su corazón, usted se va a encontrar aquí,
en el juicio del gran trono blanco. Déjeme leo. ¿Quiénes son los sujetos? Las personas que van a estar en este juicio. Ante el gran trono blanco aparecerán todos los muertos no salvos, los que no le entregaron su vida a Cristo. Porque los resucitados para vida habrán sido llamados del sepulcro 1000 años antes. Apocalipsis 20:11. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Escuchen, los que entregaron su vida, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Apocalipsis 24:6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los otros muertos no volvieron a vivir, escuche, hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20 del 4 al 6. Mire, hermano, acerca de un estudio de la resurrección. Aquí es donde usted debe de, o más bien debemos afirmarnos, creer lo que Dios ha dicho y ha hecho en nuestra vida. Miren, el impacto que hubo, voy a hablar históricamente, no bíblicamente, históricamente de los tiempos de Pilato. Miren, las resurrecciones han existido. Hay gente que se ha levantado, ¿ok? Recuerden, el poder de Jesucristo es verdadero. Tenemos a un Lázaro, que muchos estudiosos, muchos teólogos dicen, Lázaro es una representación de la iglesia de Cristo. Sí y no, porque Lázaro, pues, estaba con una, ¿cómo se dice? En una dispensación caída, porque Lázaro todavía no moría a Cristo, ¿se acuerdan? Y él todavía no era nacido de nuevo. Podemos decir, ¿será que representaba a la iglesia? Pero es lo que dicen los teólogos. ¿Por qué dicen los teólogos que Lázaro es una representación anticipada de la iglesia? Porque cuando murió, el Señor Jesucristo lo levantó de entre los muertos, después de 4 días de muertos. Ok, ponga atención a esto que voy a decir. Dejen a la niña por ahí. Ok, ahora, la Biblia dice que Cristo murió. Amén, amén. Pero también la Biblia dice que Cristo al tercer día resucitó. Amén, amén. Pero no solamente cuando Él resucitó fue Él solo, sino que hubo, dice la Escritura, hubo santos de Dios que se levantaron juntamente con la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, estamos en los tiempos de Cristo. Estamos tristes, somos los apóstoles. Mi Cristo, lo decapitaron. Bueno, lo mataron. No decapitaron, mala palabra. Lo mataron. Resucita al tercer día. Las mujeres se dan cuenta que resucita al tercer día. Lo miran. Pero resulta que nosotros oímos de un hombre de Dios que hace 100 años murió, 50 años murió. Y yo vengo por la calle y me lo encuentro. Santo, alábale. En la resurrección de Cristo hubo gente muerta que también fue levantada. También fue levantada. Ahora. La Biblia no explica mucho de esto. Pero hay libros que se conocen. Escuchen, me voy a meter en problemas. ¿Ok? ¿Quieres que me meta en problemas? En decir cosas más profundas. A ver, ¿cuántos quieren? Ay, hermanos, qué chistoso, sí, ¿verdad? Miren, hay teólogos que dicen, escuchen, yo estoy apelando mucho a lo que otros hombres de Dios serios han visto, comprobado, etc. ¿Sabía usted que hay muchos hombres de Dios que dicen que nuestra Biblia no está completa? ¿Sabía usted
que hay gente seria, de respeto, que dice que nuestra Biblia no está completa. No está completa. Que el Vaticano la raptó y nos dieron gato por liebre. Y hay textos aquí que dice que también fueron añadidos por el Vaticano. ¿Es verdad que ya me estoy metiendo en problemas? Le dice el Señor Jesús: ay, discípulos, es que lo que pasa es que hay cosas que no se las he dicho, porque si se las digo los reviento en este momento. Hay cosas que se van soltando poco a poco. Pero eso es lo que dicen teólogos, que nuestra Biblia, ahí le va, no nos vamos a ir tan lejos. Aún el maestro José Briceño, que usted conoce, dice: ¿sabía usted que en los apócrifos, los libros apócrifos, ¿cuáles son los libros apócrifos? Los que no pusieron aquí. ¿Sabían usted que esos libros apócrifos dicen grandes verdades? Y él se va al texto donde dice, ¿quién? El maestro Briceño dice: toda la escritura es inspirada por Dios, toda. ¿Por qué la quitaron? ¿Por qué quitaron todos estos textos bíblicos que hablan de Dios, etcétera? ¿Por qué los raptaron? ¿Por qué los cortaron? Ahí le va. ¿Usted quiere entender más de los ángeles caídos? ¿Usted quiere entender más el libro de Génesis? Es que hay otros libros que para nosotros son apócrifos. Pero si no leemos esos libros apócrifos, no entendemos, hermano, en gran parte lo que pasó con la mezcla de estos hombres, de estos ángeles caídos, con la generación de Adán, todas estas mujeres bellas. El libro, ¿cómo se llama? Bendito Dios, ya lo tenía aquí, pero como estoy explicando y adelantándome que no se me escape nada. Hay libros, hermanos, que le explican muchas cosas. Apunte, si estoy mal yo le voy a corregir porque yo tengo el nombre en el teléfono. Pero parece que hay un libro que es apócrifo que se llama el libro de Jacer. Jacer o Hacer con H, pero creo que es Jacer. Y ese lo recomienda un hombre de Dios. Cómpralo, dice. Es grueso este libro y estúdialo. Y vas a entender la Biblia. Vas a comprender misterios, dice. Que no lo vas a comprender sin leer este libro que quitaron. ¿Entiendes? Reitero, me voy a donde empecé con las resurrecciones. Mucha gente dice, ¿será cierto que resucitó? Ahí le va. Dije que iba a apelar y acudir a la historia, ¿verdad? Dije que iba a ir a la historia. Si usted va a Washington, los que tienen la oportunidad de viajar, si usted va a la Biblioteca Nacional o Biblioteca Nacional de Washington, se dice que allí hay una carta y en el Vaticano hay una copia, o viceversa, si en el Vaticano está el original, pero en la biblioteca de Washington se encuentra una carta que hizo Poncio Pilato, enviándosela al César de ese tiempo, al César, constatando y diciéndole Poncio Pilato al César: fíjate que hombres de Dios, y oiga, y voy a decir más, y parece ser que profetas de Dios se levantaron cuando Cristo se levantó de entre los muertos. Y Poncio Pilato, allá está la carta. Oiga, la carta creo que también está en internet. Creo. Yo voy a meterme más con esto que estoy diciendo. Le dice, ¿quién era el César? ¿Quién era mayor? ¿Poncio como gobernante o el César como emperador? El César. Oiga, Poncio Pilato pues está ahí cerca de donde murió ¿quién? Cristo. Cristo se levanta, él mira, le manda, es como decir un gobernador de la Florida le manda a Donald Trump: oye muchacho, aquí se están levantando los muertos, y le lanza un mensaje de lo que está pasando en ese momento. Yo me quedé con la boca abierta, hermano. Lo importante de la historia, que no solamente la Biblia, sino que hubo hombres de Dios que también acudieron, apuntaron y han venido trayendo y corroborando lo que la Biblia dice, porque esto es así. La historia corrobora la Biblia.
No la Biblia, la historia, porque la Biblia es, sino que la historia corrobora, va confirmando, oye, sí es cierto lo que la Biblia dice. Entonces, para que vea al Cristo que usted adora, que nosotros estamos bien limitados en la adoración al Rey de Reyes. Nosotros estamos adorando televisiones, estamos adorando teléfonos, estamos adorando. Si supiera el poderío, la fuerza y la autoridad que el Señor nos quiere dar. Yo tengo una lucha. Yo digo, yo tengo que meterme más con Dios. Y la primera palabra que está en mi mente es, no tengo tiempo. Pero si tengo que dejar otras cosas, la prioridad tiene que ser buscar el rostro de Dios, hermano. Buscar el rostro de Dios. Entre eso pienso con mi familia. Mi amor, vamos a orar. Hija, iglesia. Ayer tuvimos una reunión, la junta de la iglesia. ¿Y qué fue lo que dijimos que íbamos a hacer? Orar más. Necesitamos más presencia de Dios para discernir los tiempos, lo que está pasando. Y que la iglesia pues pueda alumbrar. Ya les decía, una iglesia sin poder es una religión más. ¿De qué me sirve predicarle a mi hermano y cuñado a Kevin si nomás les digo historietas y no les hablo con autoridad? Mira, mi querido hermano, Cristo te ama, y que le lance el mensaje de salvación. Cristo te ama. Cambia tu vida, Él te ama, te quiere transformar, pero que vaya acompañado con el poder del Espíritu Santo y que Él pueda decir, y muchos más, esto no es un rollo, esto no es un cuento. Yo veo seriedad en la persona que me lo está diciendo y hay un impacto acá dentro de que Él habla, pero el Espíritu Santo está, ¡boom!, derribando fortalezas y me está diciendo, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tu vida que llevas y yo te voy a transformar, yo te voy a levantar, yo te voy a usar. Pero ahora el evangelio, ¿cómo se predica? ¿Quieres ir a la iglesia? Y si nos dicen que no, mejor, ay, me salvé porque lo tengo que llevar hasta allá, vive lejos. Ya no hay mensaje de poder, de unción, una palabra. La palabra es bíblica. Con denuedo. ¿Qué es el denuedo? Con firmeza, con fe, con poder. ¿Me entiendes? Iglesia, tenemos un reto. Los pocos o los muchos que seamos, a darle con todo, a doblar rodillas, a pedir presencia de Dios. Un día yo les traje un estudio. ¿Qué es presencia de Dios? Muchos dicen, ay, que se sienta la gloria de Dios. Eso es parte de la presencia de Dios. Presencia de Dios es predicar y que la gente sea transformada. Presencia de Dios es llegar a un lugar donde hay pecado y el pecado salga. Presencia de Dios en tu vida es de que tú estás platicando con una persona y la persona diga, oh, al estar hablando con este tipo, con esta señora, me siento pecador porque hay algo en él. ¿Qué es? El Espíritu Santo. Eso es presencia de Dios. Nada más que nosotros nos sentimos ungidos y a veces estamos más endemoniados, por decir un término que no es así. Nos sentimos ungidos porque lloramos y nos llenamos de moco los domingos. Eso no es presencia de Dios. Si usted no dobla rodillas, si usted no va al cielo, si usted no sube a la montaña como subió Elías, como subió Abraham, como subió Moisés. ¿A qué subieron todos estos? Sacrificio. Sacrificio. Si tú no subes a la montaña y sacrificas tu vida, tu tiempo,